Hola, bienvenidos a su podcast, Chile y Limón. Hoy tenemos a una súper invitada que sí cumplió con los requisitos, Todos los requisitos. todos los requisitos, y Alex nos va a dar una introducción. Hoy tengo el gusto de presentarles a Gabriela Alvarado. Es diseñadora publicitaria y actualmente, además de ejercer su profesión, se dedica a la docencia y su pasión, que es el Tzolk'in. Estamos en presencia de una mujer. El Tzolk'in es maya, déjenme decir. Esa parte me la salté. Estamos en presencia de una mujer divertida, inteligente, amorosa y valiente. Que por cierto, hoy tenemos el honor de compartir su cumpleaños con ella, y ella creó nuestro hermoso imagen y logotipo de Chilito y Limón. Muchas gracias, felicidades. Gaby nos va a explicar qué es el Tzolk'in Maya. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz y más este día que es muy especial para mí, compartiendo con todos ustedes. Bien, pues vamos a explicar rápidamente, de forma muy sintética, porque es un tema muy extenso, lo que es el Tzolk'in Maya. Básicamente estamos hablando de que es un sincronario, lo que se pudiera interpretar como un calendario. Podemos hablar un poco de la cultura maya y sabemos que es una cultura que destacó por su desarrollo en todos los sentidos. Amplio desarrollo matemático, amplio desarrollo astronómico, y dentro de ese desarrollo ellos implementaron diversos calendarios. Había más de 20 calendarios con distintas finalidades, y el Tzolk'in se podría definir como un calendario sagrado. Este calendario lo que pretende es lograr identificar cuál es la energía de la persona con base a su fecha de nacimiento y de esa forma identificar a qué arquetipo pertenece, que se conforma por 20 glifos definidos y 13 tonos. La combinación de esto conforma una tabla que integra 260 posibles energías, y todos pertenecemos a una de esas energías dependiendo de nuestra fecha de nacimiento, a lo que se llama kin. Significa que cada uno de nosotros, con base a nuestra fecha de nacimiento, tenemos un kin que se le conoce como firma galáctica. En este caso, ¿King ese como King de rey o King? no, es K-I-N nada más, King. Y se considera como la firma galáctica de la persona Al momento de nacimiento. Guapo. Bueno, estoy seguro. Es que está muy seria, Gaby. Por eso ¿Sí? quiero así como Okay, que... bueno, ahorita vamos a agarrarlo confianza, ¿no? Sí. No la tienes que toquetear. Es que Chaparrita, es que habla así muy seria y me siento muy solemne y me cohibo. Deberías de serlo. Explico, ya luego empezamos con el relajo. Es que no me conoces, o sea, ¿sabes? Cuando agarro confianza, bueno, se va a hacer Me siento muy solemne, me intimida. Perfecto, bien, no te preocupes, estamos en confianza. Entonces, conozco tu energía, entonces ya podemos saber. Sí, ¿Ya viste su energía? No, con tu sola fecha de nacimiento. Ok. Bueno, volviendo al punto. Básicamente decíamos que son 20 arquetipos diferentes. La intención del Tzolk'in es que vayamos identificando de forma personal cuál es esta energía que de alguna forma no nos determina, pero sí tenemos como esa influencia. Y podríamos hablar de que se aborda desde un aspecto de la dualidad. Estamos en un plano en el que nos manejamos desde la dualidad, y de esa forma, cuando nosotros logramos identificar cuáles son nuestras luces, podemos potenciarlas, y cuáles son nuestras sombras, pues podemos trabajarlas. Obviamente esto no es una herramienta propiamente terapéutica, pero sí es una herramienta que nos brinda un profundo autoconocimiento, el poder ser conscientes, como comentaban en otros programas, el ser conscientes de cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos, y con base a eso pues poderlas trabajar. Flaca, esto nos va a ayudar. Seguro. Ya lo estoy analizando. Ya vayan planeando sus preguntas. ¿Y tus sombras? Un poquito. Perfecto. Bueno, pues entonces, básicamente a partir de la fecha de nacimiento de la persona, podemos identificar cuáles son esas características justamente para trabajarlas. Y una de las intenciones, pues, es que se vaya logrando el equilibrio de nuestra energía. Y justamente podemos mencionar entonces el Tzolk'in Maya como un sincronario. Es decir, que vayamos siendo conscientes de cómo es la energía que fluye en el todo, en el universo, en la naturaleza, porque los mayas eran ávidos observadores de la naturaleza, y a partir de eso nosotros también, como seres vivos, podamos integrarnos energéticamente y fluir también de una forma equilibrada con la misma.
ahorita ando bien clavado con los mayas. He visto muchos programas de las pirámides, todo lo que han construido, que todavía Sí, hasta es la fecha impresionante. no tenemos ni idea de cómo lo hicieron para poder construir y cargar todo ese tipo Claro. de Exacto, no, construcciones. eran Están increíbles cañones, en ¿eh? términos astronómicos, en términos Ajá. matemáticos, incluso la NASA ha hecho mención de muchos de esos descubrimientos que ellos hicieron hace mucho Pero tiempo. como después de tantos años todavía no se lo pueden ni siquiera explicar cómo fuimos Bueno, capaces pues los seres humanos de hacer eso. sí, sí, es una cultura muy sobresaliente ¿O tiene y que ver algo con extraterrestres? ¿Crees que haya sido ahí una mano eh, divina? ¿O si fuimos nosotros los hombres? no, yo creo que fueron culturas que de alguna forma han trascendido a través del tiempo y justamente han trascendido a través del conocimiento y de la sabiduría que lograron desarrollar a partir de la exploración misma del universo y de la exploración de todo lo que es la naturaleza. De hecho, los 20 arquetipos se basan justamente, muchos de ellos, se basan en elementos de la naturaleza. Por ejemplo, podemos ver el arquetipo de la tormenta, el arquetipo del dragón, el arquetipo de o sea, son varios que de alguna forma nos muestran o toman como base los elementos de la naturaleza misma y nos integra a ese todo. Okay. Oye, Gaby, pero justo con lo que dices, ese análisis de nuestro arquetipo ¿Sí? nos ayuda a poder convivir dentro de diferentes esquemas de acuerdo a la naturaleza en la que nos envolvemos. De hecho, a través del Solkin Maya se hace una interpretación diaria de cuál es la energía del día. Y habitualmente se realiza la suma de la energía del día porque tiene un kin que puede ser del 1 al 260 más la energía de la persona. Y de esa forma podemos identificar de entrada con la interpretación del día, se puede identificar cómo va a fluir la energía en ese día en general, aplicable a todos. Y con la suma de la persona podemos más o menos identificar cuáles pudieran ser esas áreas de oportunidad para desenvolvernos de forma equilibrada y en sincronía. Ya me Ok. intrigaste. Quiero que me... ya hasta me quedé sin voz. No sé si se puede grabar. Que me leas algo o qué vamos a hacer. Platícanos. Bueno, pues Y seguro la señora portada te dio mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Deja de eso. Sí, bueno, era parte del plan. ¿Y cómo sabías el año? Pues se imagina porque, pues como estoy chavito, dijo, no, va a ser como 2000 era. Pensó. Sí, en enero, sí. Bueno, pues lo que es importante aquí es identificar a través de la interpretación personal, justamente cuáles pudieran ser esas áreas que podemos trabajar. Y a partir de ello hacer una reflexión continua, justo lo que comentaban en otros de sus programas. El poder preguntarme día a día que, cómo es que estoy llevando mi vida, si la estoy llevando de una forma equilibrada, partiendo de uno mismo, por supuesto, y también para con los demás. Bueno, pues lo que podemos hacer es, a partir de la fecha de nacimiento se puede hacer una interpretación general de la persona y de esa manera describir de alguna forma que pudiera esta persona, se puede hacer en 13 niveles interpretativos. Normalmente el tono 1 es del tono 1 al 13 en notación maya y el tono 1 nos muestra cuál es el propósito por el cual la persona está en este plano. El tono 2, por ejemplo, nos habla un poco de cuál pudieran ser los desafíos o los retos que la persona tiene o que pudiera llegar a enfrentar en esta vida. Y así se va por varios niveles, cómo nos vinculamos, cómo tendemos a equilibrarnos o qué nos desequilibra. Y hasta el final llegar al tono 13, en el cual, qué es lo que venimos a trascender. Porque al final el tono 13 es el que nos permite dar como ese salto evolutivo como seres humanos y pues también como seres espirituales, porque en realidad lo somos. Bueno, pues vamos a empezar y tú me dirás. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una descripción muy general. Obviamente son interpretaciones un poco extensas, pero vamos a tratar de ser como muy sintéticos. Entonces, yo ya tenía los datos previamente de Alex, ¿verdad? Empezamos con Alex. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, con base al cálculo tenemos que Alex es el KIN 162. Yo haré una descripción general de la energía. Obviamente yo no conozco a Alex, no sé mucho. La primera vez que nos vemos, chicos, de hecho, no vayan a pensar que ajá, ya nos habíamos pasado. Ni que era su fan. Exacto. Bueno, eso puede ser. Sí, bueno, pero eso no significa que lo conozca propiamente. Entonces,
se hace una descripción general y normalmente la persona misma es la que va valorando, conforme yo voy dando la descripción, hasta qué punto pues ha tenido como ese acercamiento con sus luces y sus sombras. Y pues la propia persona misma, pues como todo proceso terapéutico, es la que va entrando en reflexión. A veces me dan la retroalimentación de, en esto sí me checa. Normalmente yo tiendo a hacer una interpretación un poco más apegada a las sombras, porque bueno, en calidad de humanos tendemos habitualmente a recargarnos por ese lado. Yo no, Chaparita, no te preocupes. No, A mí dime mis perfecto, luces, puras no te luces. preocupes. Va. Yo describo y tú vas. A ver, pero si te estoy entendiendo, las luces sería como las cosas positivas que tú Exacto, podemos identificas. hablar de las virtudes de la persona, sus habilidades, Todo lo que conoces de mí. exacto, todo lo positivo, tus capacidades, ¿sí? Todo lo positivo que tú consideres en tu vida. Y no porque sea bueno o malo las luces o las sombras, somos seres duales y gracias al complemento de una u otra, de ambas, y al equilibrio de las mismas, es que podemos pues evolucionar, es que podemos aprender, es que podemos trascender. Entonces, esa es un poco la intención. En Chile, en esos lados, lo importante es el equilibrio. Sí, bueno, muy bien, pues vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que sería la descripción del Kin de Ale. Decíamos que yo no lo conozco. Él tiene el Kin 162, que se llama viento rítmico. Si se fijan, pues es un elemento de la naturaleza. Alex tiene ese Kin, lo tiene por duplicado. Aquí tenemos un oráculo en el cual se interpretan se hacen 5 interpretaciones y cada una de ellas tiene una posición distinta. La posición del centro y la de arriba se repiten y significa el viento. El viento se refiere a todo lo que es la comunicación. Entonces, indistintamente de que estemos aquí en un medio, por supuesto que es de comunicación, podemos hablar que es una persona que es muy bueno para expresarse con mucho carisma. Eso sería como en las luces, como una característica general. Muy comunicativo, pero también en las sombras pudiéramos mencionar, por ejemplo, o vigilar cuál sería el diálogo interno que de repente Alex tiene. Entonces, o sea, se habla de una comunicación en todos los términos. Entonces ahí podríamos ver hasta qué punto la comunicación que tiene Alex con los demás, cómo es consigo misma esa comunicación. Eso sería, digamos, más o menos en la sombra. Tenemos acá como energía análoga la Tierra. Podemos hablar de una persona que continuamente está en búsqueda como de la evolución, como del crecimiento, que obviamente en sus sombras pudiera ser todo lo contrario. Aquí de lo que yo vaya describiendo, la persona misma va como identificando como en qué momento se recarga hacia un lado y hacia el otro. Normalmente siempre vamos fluctuando, nunca estamos siempre en nuestras sombras, pero sí tenemos ciertos momentos en nuestra vida que nos van marcando nuestra historia y esos son los que hay que trabajar un poco. Y después tenemos en otra de las posiciones la energía del humano y el humano es el libre albedrío. Podríamos hablar de que es una persona con mucha voluntad, podríamos hablar que es una persona que de repente tiende mucho a ejercer su libre albedrío de forma muy ligera, es decir, ¿cómo decirlo? No sé la palabra. Bueno, básicamente, o sea, podemos hablar de, aquí en este caso, como está en la posición antípoda, podríamos decir que en las sombras habría que revisar cómo ejerces tu libre albedrío, hasta qué punto ejerces tu libre albedrío con la sabiduría necesaria para conducir tu vida y comunicarte de una forma positiva con los demás o de una forma adecuada. El viento en las sombras, pues sí pudiera ser, pues el viento, si nos imaginamos, con esa fuerza también pudiera ser muy impactante. Las palabras tienen una fuerte influencia en nuestras vidas y la forma como lo empleemos también ejerce mucha influencia en los demás. Entonces tendría que ser como para equilibrarlo, tendría que ser consciente de cómo me comunico con los demás, cómo me comunico conmigo mismo y eso cómo influye en los demás, porque tienes como esa característica de tener una fuerte influencia en los demás, para bien o para mal, dependiendo de la forma como te comuniques con ellos. Y luego tenemos en la interpretación de abajo, que sería como la energía en potencia u oculta, tienes la tormenta. Entonces, la tormenta pues la podemos interpretar como no es en la naturaleza. Entonces, la tormenta viene y arrasa pues con lo que es necesario limpiar, depurar, rompe con esquemas, con patrones. Entonces, podemos decir que
tienes esa característica de ser una persona que transforma e influye en los demás a través de la comunicación. Pero que eso, pues una tormenta, si sale de control, pues evidentemente también puede tener una fuerte influencia, por supuesto. Entonces, aquí sería, bueno, no sé bien a qué te dediques, digamos, profesionalmente hablando, pero, por ejemplo, esto que estás haciendo, pues al final nos marca justamente cuál es tu esencia y cuál es tu energía. Al final, tú te dedicas a comunicarte y a transformar a los demás, influir en su transformación a través de la comunicación y todo aquello que tú tienes que decir. Entonces, esa sería como la descripción muy general de tu energía. Ya se puede hacer, digamos, después toda la interpretación de lo que se conoce como onda encantadora de la persona. Son 13 niveles interpretativos, pero ahí a grandes rasgos se podría concentrar en 3 de los principales. ¿Qué propósito pudiera tener Ale? Bueno, tiene la Tierra como propósito. Aquí va un poquito en función a la evolución, es decir, tu propósito es venir a trascender en la evolución, en el aprendizaje, vienes a aprender lecciones y las aprendes a través de el espejo que los demás reflejan en ti. Ese sería como tu reto, el hecho de aprender a verte en los demás como maestros de aquello que tú pudieras trabajar. Y también pues ahí en las sombras del espejo pues pudiéramos recargarnos un poquito en llegar a ser en determinado momento quizá muy juiciosos. Pero ¿cómo lo trascendemos? ¿Cómo trascendemos esa sombra? Pues justamente a través de la aceptación de los demás. Porque al final pues todos somos uno. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues entonces tenemos ese aprendizaje que me enseñan los demás. Te vinculas a través de la tormenta, tus relaciones seguramente son algo intensas, la forma como te vinculas con los demás, esto se puede referir a tu trabajo o en el plano sentimental también, por la forma y esa energía tan fuerte que tienes. Al final es... Y vuelve un poco el punto esto en la forma de cómo te vinculas, quizá valdría la pena... Mejorarlo, ¿no? Bueno, muy probablemente, pero aquí valdría la pena sí revisar la forma como tú... Es que la comunicación para ti es determinante en tus relaciones. Muy probablemente ha sido quizá un factor que ha determinado en gran forma tus vínculos, porque aquí tenemos las emociones. También es importante que aprendas cómo a disolver y a liberar tus emociones, que no las conserves, sino que las trabajes, ¿no? Y el diálogo interno también, de qué forma, cómo es tu relación contigo mismo y cómo es comunicación contigo mismo, porque de esa forma te estarías vinculando con los demás. Y era un poquito como lo que comentaban de a partir de dónde me estoy vinculando. Me estoy vinculando a partir de la carencia, o me vinculo a partir del amor, o me vinculo a partir de los miedos. Pues justamente el humano que teníamos en la posición antípoda marca el liderazgo. Entonces tú lidereas a los demás a través de la comunicación. Ahí muchas veces llegan a salir algunos aspectos que describen la profesión de la persona y algunas de sus habilidades. Entonces sí, nada más tratar de ser consciente de la forma como te comunicas, empezando por ti mismo para poderte expresar con los demás y consciente de que eso que tú expresas va a ejercer una influencia importante. Sí, porque luego no tengo eso muy presente. Sí, bueno, tú mismo vas a ir como identificando, ¿vale? Muy bien, bueno, pues el kin, en este caso de Adri, déjenme ubicarla, bien. Ok, Adri tiene lo que se conoce como es el kin 246 y es el enlazador de mundos, así se le conoce. El enlazador de mundos se pudiera interpretar como una forma de muerte, pero de una forma de muerte simbólica, es decir, como una oportunidad de trascender etapas, pérdidas, y a partir de ahí va muy vinculado con el soltar, con el dejar ir, con no querer controlar las cosas. Esa es tu característica. Está complicado, chicos. Es la más controladora que conozco en mi vida. Justamente aquí es donde empezamos a ver hasta qué punto nos desarrollamos tu carita, en nuestras luces que pone como si de y en veras, nuestras sombras. No, es que hace todo el sentido, ¿sabes? Bueno, aquí ella tiene el tono 12, que es el tono de la cooperación y la universalización. ¿Qué significa? Que en la medida en la que tú aprendes a no controlar las cosas, a soltar y a dejar ir, vas a tener una influencia para los demás. Evidentemente, vamos a suponer que fuera en el plano sentimental.
y tienes una relación y no funciona del todo esa relación, si tú no logras soltar esa relación, también implicas al otro. También influyes en el otro porque tienes el tono de la cooperación y la universalización. Entonces, es muy importante que en tu caso, desde el punto de vista de las sombras, aprendas a trabajar eso, soltarlo, puede ser a través de procesos terapéuticos. Es importante que revises la forma como te vas vinculando para que lo puedas trabajar a través de una terapia. Decíamos que el Solking no es propiamente una herramienta terapéutica, pero sí es una herramienta que va muy de la mano, que nos brinda información importante para hacerla consciente y entonces poderla trabajar. Perdóname que te interrumpa, Sí. pero ¿qué sería soltar? O sea, desvincularte de esta persona. Sería... Porque yo nunca me desvinculo. Justamente eso es. O sea, siempre están como presentes. Ajá, lo que platicamos antes. Sí, sí, justo. Sí, pero ya no hay ningún tipo de relación. No. Yo le decía en el podcast pasado, hablábamos de las exparejas, y decía yo, de mis exparejas, no le hablo a nadie. Y decía, para mí lo más natural es que sigamos en contacto. Y creo que ahí no sé si tenga que ver algo con que Aquí no suelta a mi amiga. Aquí el problema no es el hecho de que le dejes de hablar a la persona o no. Aquí el problema es que no te afecte el hecho de seguirle o no hablando. Es decir, eso sería como el soltar. Va muy de la mano también con el perdón, y con el desapego. Y si nosotros tenemos todavía ciertos sentimientos en torno a esa persona que no hemos logrado sanar, a través de un proceso personal terapéutico que nada tiene que ver con la persona, aunque energéticamente sí, pero bueno, de forma individual tienes que aprender como a sanar esa experiencia para que entonces la puedas soltar y liberar, porque eso mismo también pudiera estar entorpeciendo tus relaciones futuras o la forma como te vincules con los demás. O incluso te pudiera, bueno, en las sombras, pues sí, pudiera ser como siempre querer tener control de las cosas y de repente eso pues nos imposibilita el avance. Eso sería como muy en las sombras. Por supuesto que el enlazador de mundos también tiene la parte de sus luces. Podemos hablar de una persona muy espiritual, de una persona que es como muy intuitiva, como que puede desarrollar, si es que no lo ha desarrollado, incluso ciertas habilidades como de intuición, de sensibilidad. Probablemente en tu vida podrías haber experimentado pérdidas importantes que te han marcado, no únicamente en términos sentimentales, pudieran ser pérdidas de personas muy queridas, y eso mismo ha implicado que tengas como esta, probablemente no lo estoy definiendo, pero sí como esta tendencia a no querer soltar las experiencias. Pero si tú aprendes a perdonar y a hacer un proceso terapéutico, y lo completas, entonces vas soltando y vas abriendo tu propio camino, porque al final, pues el enlazador de mundos te conecta con otros planos, te conecta con otras oportunidades. Si se refiere a la muerte, se refiere justamente cuando morimos, pues soltamos todo, ya no tenemos este cuerpo físico, seguimos en otro plano desarrollándonos, pero al final el cuerpo lo tenemos que dejar ir, no podemos quedarnos aquí atorados. Eso mismo aplicaría como a tu vida en general. Si pudiéramos hablar de una vida de experiencias de pérdidas, y justamente esa es como parte de la lección que pudieras venir a aprender, aunque no he visto tu propósito, ¿no? También nos habla mucho de que eres una persona muy inteligente, de hecho universalizas y cooperas con los demás a través de tu inteligencia. Bueno, eso también se puede ver en la forma como te desenvuelves, te desarrollas incluso en este canal. Y también podemos hablar de que es una persona muy inquieta, que le gusta la exploración de recursos internos, externos, que no se queda conforme con poco, como que siempre quiere ir más allá, con mucho cuestionamiento, de repente este exceso de racionalidad, no sé si está bien dicho, de repente nos desconecta de nosotros mismos. Sí. Es como aprender un poco a calmar la mente y a permitir que las cosas fluyan y no tratar de estarlas controlando. Sí, bueno, y bueno, podemos ver también que está el espejo como guía, y en el guía en el espejo volvemos al punto que explicaba yo con Alex. En este caso, el espejo también te muestra a través de las personas, de los demás, aquellos aspectos que pudieras requerir trabajar en ti mismo. Entonces, tal vez, como tienes el guerrero y es el cuestionamiento ante todo, tratar de racionalizar todo, de repente pudiera tornarnos en las sombras como personas que tiendan un poco al juicio,
a los demás, pero en realidad debes ser consciente que para aprender a soltar, pues tienes que aprender con esa humildad a entender a los demás, entender sus procesos, y eso mismo te va a llevar a una comprensión más plena de ti misma. Eso sería como de forma general. Como energía potencial u oculta tenemos el águila. Podemos hablar de una persona con una amplia visión. No eres una persona que se quede aquí con una perspectiva de las cosas. Como tiendes a explorar y como tiendes a cuestionarlo casi todo, o hacer un cuestionamiento muy incisivo respecto a las cosas, eso mismo te permite ampliar tu visión y eso es muy positivo. ¿Qué inconveniente o qué sombras pudiéramos interpretar en el águila? Que de repente tiende a un servicio excesivo a los demás. Tú puedes llegar a polarizarte mucho en el servicio a los demás al punto en el que te descuidas a ti mismo. Entonces, como decíamos antes, tenemos esta dualidad, es parte de nosotros, es parte de nuestra energía, pero ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues equilibrar entre el servicio que brindamos a los demás y entre el autocuidado. Que ese servicio a los demás no nos implique de repente pues un desgaste energético propio que nos lleve incluso a enfermar. ¿Por qué? Porque la antípoda de este sería la serpiente, y la serpiente se refiere al cuidado del cuerpo, al cuidado, a la satisfacción de nuestras propias necesidades. Entonces, sí es importante que equilibres esa forma como te brindas a los demás, porque tienes el tono de la cooperación. O sea, en realidad estamos hablando que eres una persona que sí piensa en los demás, que sí emprende acciones en función a los demás. No eres una persona que piensa en sí misma. Ahora, con esto de pensar en sí mismo, sería muy bueno también que revisaras hasta qué punto o cómo es también tu diálogo interno. Porque así como puedas cuestionar a los demás de repente, y a veces nos pasa a las mujeres, de repente tendemos a ser muy severas en la forma como nos cuestionamos a nosotros mismos. Sí. Y eso también puede ser considerado, en exceso puede ser considerado una sombra, porque al final, pues no nos lleva sí nos puede llevar a una reflexión respecto a aquellos aspectos que podemos trabajar como áreas de oportunidad, pero no el punto en que llegue a ser como destructivo con nosotros mismos. Eso es tu energía general, pero si vemos ya tu energía en general, tu propósito es el águila, es el servicio a los demás, es tener una gran influencia. Tú seguramente te puedes estar desempeñando en un nivel, pues en un nivel alto, no lo sé, digo, no estoy muy enterada de a qué te dediques, pero sí en un nivel que implique cierto liderazgo y que sea en pro de los demás, en servicio a los demás. Volvemos al punto aquí que tu servicio a los demás o que tu trabajo, por ejemplo, no resulte tan excesivo al punto de que llegues a enfermar o a drenar mucho tu energía en él. Entonces siempre es como un poquito tratando de procurar ese equilibrio. ¿Cuál es tu mayor reto? Pues es el guerrero, ese cuestionamiento que continuamente pudiera llevarte a ser una persona muy analítica, muy inteligente, que tampoco lo sea al punto de, vaya, ningún exceso es bueno, siempre es como importante equilibrar. Entonces, que esa inteligencia no se revierta en términos de que te vuelvas una persona como demasiado racional. De repente, volvemos al punto de tu energía de base. Aprender cómo a soltar un poquito las cosas, cómo permitir que fluyan, cómo no tratar siempre de controlarlo todo. Se entiende que tienes esa visión y esa posibilidad de impactar, influir en los demás y a gran escala porque universalizas. Pero también tendría que ser como un poquito más relajado. Ese es tu reto, que el cuestionamiento no se torne y esa racionalización de las cosas excesiva no se torne en tu contra, ¿sí? ¿Y cuál es el antípoda de eso? Es el lanzador de mundos, es aprender a soltar, aprender a fluir. Y cuando tú identifiques que algo, no sé, de estas veces que traemos en la cabeza, dando la vuelta y la vuelta a un mismo tema, problema o vínculo o lo que fuere, que aprendas a sanarlo también y que te hagas de los recursos que te ayuden o que te enseñen a soltar. Entonces, bueno, ¿qué vienes a trascender? Hay cosas que tú vienes a sanar. De hecho, pues sí, o sea, tú vienes a sanar finalmente. Sanas a partir de la forma en la que te vinculas con los demás, es decir, tú sanas a partir de tus vínculos. Esos vínculos que tú tienes en todos los términos,
sean vínculos familiares, sean vínculos sentimentales, tú vienes a sanarlos, vienes a aprender de esas experiencias. Y aquí volvemos, aquí abajo tienes el mago también nos habla de vivir el aquí y el ahora, el no quedarte en el pasado porque te genera melancolía, el no preocuparte tanto por el futuro porque al final pues es impredecible y entonces ese futuro te genera ansiedad. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Sí, por supuesto, eres una persona que resuelve, eres una persona inteligente, pero tampoco el querer controlar tanto las cosas, porque entonces no permites que la vida se muestre por sí sola qué tiene para ti, ¿ok? ¿Qué te recomendaría? No te tomes las cosas también tan en serio. De repente pudieras tender un poco a ser como quererte tomar todo tan en serio que no disfrutas de la vida o de las cosas. Entonces, no, de hecho sí, y a eso es a lo que vamos. Al final, las energías se van sumando y se pueden hacer, por ejemplo, interpretaciones de pareja, en las cuales se puede percibir cuáles son las luces, las sombras de esa pareja y qué áreas pudiéramos tener de oportunidad en ese vínculo energéticamente hablando, ¿no? Y qué áreas de oportunidad y qué tenemos a favor que se pudiera como potencializar también en nuestras relaciones. Y de esa forma, pues tener relaciones basadas en el amor, relaciones que no se basen, como decíamos anteriormente, en la carencia, en el miedo, en las heridas personales. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de recursos, mientras más conscientes seamos de cuál es nuestra energía, de qué tenemos a favor, pues podemos desempeñarnos mejor porque estamos en equilibrio con nosotros mismos. Una vez que logremos ese equilibrio con nosotros, es la forma como nos vinculamos con los demás. Entonces, digo, eso sería como una interpretación muy, muy básica, muy general. Evidentemente, pues sí son interpretaciones muchísimo más extensas. Lo que en astrología se pudiera decir como una carta natal, pues pudiera ser más o menos el equivalente, pero hablando en términos mayas. Y no sé si ustedes quieran abordar algún tema específico, ver alguna fecha. Se pueden, por ejemplo, revisar fechas específicas, ¿no? Por decir, no, pues en esta fecha yo tuve un accidente, por decirlo, ¿no? Y ese accidente marcó mi vida. Se puede revisar qué aprendizaje teníamos que tener, por ejemplo, respecto a ese accidente, porque influyó o impactó de determinada forma en nuestras vidas. Se pueden revisar, por ejemplo, pues sí, situaciones de pareja, cómo es que esa pareja pudiera complementarse, por así decirlo, que al final somos seres enteros en una situación o en un proceso evolutivo cada uno, pero sí de alguna forma que nuestras energías pues puedan congeniar y que podamos potencializar aquello que tenemos de positivo como pareja, ¿no? Y en esas áreas de oportunidad que todos tenemos en lo personal y con nuestros vínculos, pues también los podamos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una descripción muy general. En realidad el Solking no tiene propiamente como la intención de ser una herramienta propiamente para la interpretación de pareja, sin embargo, aplica en términos de que nos brinda esa información partiendo del trabajo propio y a partir de ahí, pues evidentemente la forma como nos vinculamos entre los seres humanos en cualquier tipo de vínculo y con la naturaleza misma. Por eso el Solking tiene esta intención de ser un sincronario. Por eso se hace una interpretación diaria en la cual se muestra cuál es la energía que va a imperar de forma general durante ese día y estando conscientes de ella podríamos nosotros procurar o tratar de ser más conscientes de la forma como nos vinculamos con eso que sucede. No sé, están muy callados. Se suponía que me había... Pues es que yo me quedé pensando, ¿el matrimonio es como una incidencia o no? ¿No? ¿Cómo dijiste? Incidencia, no, ¿cómo? No sé, ya hasta me quedé las cositas estas con menta. Estuvo muy interesante, Gaby. La verdad es que, pregunta, ¿tú te dedicas a esto? Sí, bueno, yo O sea, podrían buscarte en nuestros... Sí, claro, yo tengo un canal en YouTube, también me publico en redes. Súper. Diariamente yo publico videos, es un poquito más espaciado, porque los videos se van publicando cada trecena. Aquí se van siguiendo patrones numéricos en determinadas cantidades. Algo que es importante mencionar es que el Solking tiene
se va desarrollando numéricamente a través de diferentes patrones en diferentes cantidades. Por ejemplo, ciclos de 7, ciclos de 13 días, ciclos de 52 días, que el 52 es un número muy importante para todas las culturas prehispánicas, ciclos de 260 días y así. Por algo, los mayas tienen numeraciones muy elaboradas y todas sus estelas, por ejemplo, nos hablan de hace muchísimo tiempo. También por algo se habla, por ejemplo, de las profecías mayas en las cuales ellos tenían esa capacidad de visualizar muchísimos años después, incluso después de desaparecida la propia cultura, y todo esto que se habla de las profecías mayas, porque ellos conocían el movimiento del universo, el movimiento de los astros, podían predecir los eclipses. O sea, el pensar que una cultura en esa época pudiera predecir un evento de tal magnitud, pues habla de un conocimiento y de una sabiduría increíble. Entonces, sí tengo un canal de YouTube, con mucho gusto yo se los comparto. Diariamente publico en la sección de comunidad, yo publico cuál es la energía en general diaria. Y también, por supuesto, sí, yo llevo varios años, no solo estudiando el Solking, sino es una herramienta que ha sido vital en mi vida personal, en mi proceso. El Solking no es algo que yo haya aprendido, sino es algo que yo he vivido y experimentado en carne propia, en todos mis vínculos, en el trabajo propio también. Y bueno, pues a partir de ahí, ya últimamente también he estado con esta opción de tratar de aportar a los demás a través de este canal esa energía diaria para que seamos conscientes de ella, para que la tengamos presente y también poder hacer ciertas interpretaciones ya dependiendo de las características de cada uno de nosotros. Discúlpame, no te entendí. Por ejemplo, ¿tú me podrías decir con esto cómo me va a deparar, me va a deparar el 2025? ¿O cómo? Normalmente, ¿Cómo a todo pasado? ¿Cómo está yendo? Sí puedes tener una idea general de cómo se está aspectando la energía. Yo he aprendido en el Solking por la práctica en mi vida cotidiana que más allá de una herramienta predictiva, porque en realidad no deberíamos verla como tal, sí como una herramienta de en aquí y ahora qué hago para gestar mi futuro, porque mi decisión actual pues va a determinar el mañana, ¿no? Sí podemos tener, por ejemplo, una perspectiva general de cuáles son como las energías disponibles para que tú con base a eso vayas tomando tus decisiones. Pero al final estamos en un plano en el que domina el libre albedrío de la persona. Y es lo que mencionábamos hace ratito previo al programa. Podemos ver parejas, por ejemplo, muy bien aspectadas en términos energéticos, pero de repente, si no hay equilibrio en una u otra de las partes, que pues es todo un reto el tener el equilibrio propio y luego si lo multiplicamos por dos o por una familia o por un tres, que grupo, uno que anda con tres. se va complicando, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el hecho de ser conscientes de ello ya nos permite quizá tomar mejores decisiones, ser más conscientes de esas decisiones y en función a eso, pues ya poder también influir en los demás, porque nuestras decisiones no solo nos impactan a nosotros. Claro. Entonces, hablando de las parejas, por ejemplo, yo sí he hecho varias interpretaciones de pareja y sí he notado que pudieran estar muy bien aspectados, pero de repente la falta de trabajo personal de uno u otra de las partes o la falta de voluntad de parte de una de las partes. Y si a eso le sumamos los factores externos, la situación actual, la situación económica, todo lo que va influyendo de nuestro entorno en nosotros, en lo individual, como pareja y en lo colectivo, pues evidentemente se torna muy complicada los vínculos. Pero sí se puede tener como nociones generales, como un referente, y con base a eso, en la medida en la que trabajemos con nosotros mismos y seamos más conscientes de cómo nos manejamos en el día a día, entonces sí podamos obtener mejores resultados de nuestras decisiones. Entonces sí, de alguna forma podríamos decir que estamos cambiando nuestro futuro para bien, ¿sí? Y que ese cambio que hacemos nosotros también lo podamos compartir con los demás. Entonces, si tú eres una persona que hablamos de una comunicación fuerte, de una comunicación que pudiera transformar a los demás, entonces, bien dirigido, pues qué bien pudieras hacer a los demás, o sea, transformas a los demás. No, y a veces uno no tiene consciente eso a lo mejor, ¿no? Sí. Lo podemos explotar más. Sí, claro, porque la medida en la que tú conoces tu energía, pues obviamente es como ir a un examen de física y llevas un formulario, ¿no? O sea, no es lo mismo presentarte el examen y acuérdate de las fórmulas.
O sea, de alguna forma te brinda como esos elementos. Ya está en tu propia voluntad, en tu libre albedrío, si te recargas en tus sombras o tus luces, pero ya lo estás haciendo conscientemente, ¿correcto? Porque ya estamos hablando de que tenemos este conocimiento, que es un conocimiento que está dirigido a todos. Por eso el canal y las interpretaciones son gratuitas, ¿no? Las interpretaciones, en realidad, cuando yo hago una interpretación, no se puede cobrar propiamente por el conocimiento, porque este conocimiento fue dado a todos, sin ninguna distinción. Es un conocimiento ancestral y es un conocimiento que todo el ser humano debe tener para manejarnos mejor como humanidad y pasar de un plano meramente material a un plano pues más espiritual, de ser seres humanos más conscientes, de ser seres humanos con todas las cualidades que nos deberían caracterizar y no estar viviendo en las sombras, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Entonces, pues bueno, sí está como disponible en el canal, sí están disponibles también las interpretaciones, con mucho gusto. Pueden ser interpretaciones básicas, que sería como el oráculo que les hice a cada uno de ustedes, todo lo que es la onda encantada, que ya es tu línea de vida y destino completa, que ya es una sesión, por ejemplo, de cerca de 2 horas y normalmente nos quedamos cortas. A ver, para Dios, ¿para qué me trajo a mí? Sí, bueno, por supuesto que se van identificando ciertos aspectos que vienes como a trabajar. ¿Qué tal si no he hecho mi misión y yo estoy aquí? Pues Yo creo sí. que puede ser parte de tu misión. Bueno, ya el hacerlo consciente puede ser, Sí, de hecho ¿no? lo es. O sea, cada uno de nosotros viene a trabajar algún aspecto por alguna razón determinada, ¿no? Y no es lo mismo lo que viene a trabajar Adri que lo que viene a trabajar Alex, pero de alguna forma, al hacer este tipo de actividades, que ustedes también tienen un canal que de alguna forma ejerce una influencia en los demás, un aspecto de reflexión en torno a la pareja, de reflexión de tipo de experiencias de vida que nos nutre a todos. Y eso es lo que nos fortalece como seres humanos, el podernos nutrir de la experiencia de cada quien. Yo me quedé con ganas. Ojalá que sea mucho este capítulo, señorita productora. Ojalá que tenga más views de las normales y me gustaría que regresara como para hacer algo ya con una fecha de pareja o algo así más interesante. Sí, claro. Denle like, por favor, véanlo, reproduzcanlo, compártanlo, porque a mí sí me gustaría mucho que grabamos otro capítulo con ella, porque es otro punto de vista para nosotros, es otra forma de aprender cosas nuevas. Justo es una nueva herramienta para autoconocernos, ¿no? Sí, y para fluir con nuestro medio, con nuestro universo y justo sacar algo bueno para nuestro bienestar en común. Creo que le puedo sacar mucho más jugo todavía a Gaby, entonces ojalá ponme ahí un título, señorita productora, así que sea impactante, para que tenga muchas reproducciones, por favor. ¿Quieres dar conclusiones o algo? Por alguna reflexión personal de su interpretación, digo, yo ya les di el punto de vista que retro me dan porque ustedes se conocen a sí mismos, solo ustedes saben su historia y yo nada más estoy interpretando de forma general la energía. A mí sinceramente me resonó, sí, cañón, cañón. Sí. Cara te pelea con ella por eso, porque si no siente el sartén por el mango, que me estresa. Sí, sí, bueno, pero justamente el vínculo entre ustedes, pues de alguna forma los complementa. Claro, O sea, como si tú eres mandilón. Por ejemplo, vamos a hacer la suma de ambas energías y nos No, podemos dar una cálmate, idea. Chapar, ¿qué tal se enamora de mí para decir? Ay, por favor. También Yo ya te dije, yo ya no tengo corazón. podemos entrever cómo está la energía y la forma como se vincula mutuamente, ¿no? Pero de forma general, si hiciéramos un cálculo entre ustedes, estaría interesante, déjenme ver. No, saldría que se enamora de mí sin forma alguna. Si no ha pasado en 20 años, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Eh? No, Sí sería muy traumante, ¿no? Lo tuve ahí todo el tiempo. es que no nos tuvimos. Pues ustedes me dicen desde qué punto de vista quieren que empecemos más o menos la interpretación. Laboral. Laboral. ¿Interpretación estrictamente laboral? No, amorosa. ¿Qué? Si No. quieren, vemos de todo un poco y Chiquita ya y- ustedes ven que les conviene a cada Quita que uno. soy el amor de su vida y tiene que pelear por mí. Bien, pues creo que nuestra productora ya nos está haciendo la señal de corte. Ya nos quiere acá. ¿Quieren una segunda Sin parte embargo, para ver si somos compatibles? Ah, sería bien, la que no dio el resultado. Y hacemos la interpretación con calma, digo. Anda, sí, me gusta parte 2, dale like. Sí, me late mucho, ¿eh? Queda pendiente.
Quédense con la duda. Yo sé que ya saben que sí, pero... Desde su perspectiva. Vamos a comprobarlo. Gaby, muchísimas No, gracias gracias a ustedes. por darnos esta herramienta, ¿sí? felicidades. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias también. Muy grato poder Qué gusto compartir que con vinieras ustedes, aquí este poderlos conocer. La productora me ha hablado mucho de ustedes. Y bueno, lo que los conozco del canal y demás. Pero bueno, no es lo mismo estar aquí y conocerlos. Me veo más guapo en persona, ¿no, chaparrita? Increíblemente más guapo. Diferente, ¿no? Sí, diferente. Sí, es que la cámara Digamos engorda. diferente, ¿no? Si no me veo mal, creo que la cámara engorda como ¿cuántos kilos tienes? Si no, como 10 o 20. 10, ¿no? Sí, como 10. Como 10, no, pues sí es mucho, la Por verdad. eso. Bueno, pues a Pero enflacar muchas esos 10 gracias. kilos. Sí. Muchas gracias por invitarme a su canal. En verdad es muy grato poder compartir con ustedes esto que a mí me ha resultado una herramienta muy importante en mi vida y en mi desarrollo personal, espiritual y en todos los sentidos. Y siempre es muy grato para mí el poderlo compartir con los demás. Muchísimas gracias. Sí, claro. Síganla, por favor. Síganos, vamos a poner Vamos a hacer Y queda colaboraciones. pendiente esa interpretación. Sí. Sí, muchísimas gracias. Y recuerden que todo sabe mejor con chile y limón. Besitos, soldados y chilinas.